Vemos como el protagonista de nuestras vidas y quien está detrás de todo lo que ocurre. Tú eres bueno. Y ahora en este tiempo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se enseñoree y tome el lugar que le corresponde. Espíritu Santo, toma la palabra que salga por mi boca, Señor, y revélala, muéstrala a nuestros corazones y sobre todo danos tu gracia para entenderla y ponerla en práctica, Señor. Me presento delante de ti, Señor, como decía Pablo, y para esto ¿quién es suficiente? Pero confío y estoy seguro del actuar, de tu actuar y de la presencia de tu Espíritu Santo aquí. Por eso, en el nombre de Jesús, te pido que tú me limpies, que saques aquellas cosas que puedan ser estorbo y que pueda estar delante de ti como un canal. Recibe toda la gloria y nuestra adoración en el nombre de Jesús. Amén. Acabamos de pasar la semana anterior un día internacional del Día del Amor. El Día del Amor, el Día de la Amistad. Es algo que ya se ha establecido en medio de la sociedad. Y si tú te metes en internet y preguntas el amor, hay muchas opiniones, incluso desde perspectivas espirituales a perspectivas de gente no cristiana, de movimientos no cristianos. Entienden que lo más grande que pueda haber es el amor. Hay opiniones de todo tipo. Nosotros, como creyentes, el amor y la fe podríamos proclamarlas como dos pilares fundamentales en la vida del creyente. El amor es fundamental, de tal manera amó Dios al mundo para que todo que en él cree. El amor y la fe van unidas. Es muy posible que sean de los temas más predicados. Pablo, en su carta a los Corintios, cuando les escribe sobre el amor, finaliza el capítulo 13 diciendo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Por la fe creemos, por la fe somos salvos, pero el amor es la fuerza que produce la fe. El amor es lo que motiva a que podamos poner la fe en práctica. Pablo, en la carta a los Gálatas, dice: porque la fe obra por el amor. Fe, obras y amor. El mismo autor de la carta de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. El amor es el motor que me llevará, es lo que me motivará a vivir y poner en práctica mi fe, lo que yo creo que debo de hacer. Si amamos de manera genuina, tal como Dios dice que debemos amar, ese amor debe llevarnos a poner en prácticas las obras de la fe. ¿Cuáles son las obras de la fe? ¿Por qué viene la fe? ¿Pero el oír qué? Vale. Pues entonces nos tiene que llevar a vivir y poner en práctica la palabra de Dios, la fe. Si amamos de manera genuina, tal como Dios dice que debemos amar, el amor nos motivará a relacionarnos como la palabra de Dios dice, y a relacionarnos con Dios y a relacionarnos entre nosotros. Por eso Pablo dice que de todos el mayor es el amor. Pues sin amor solo viviremos una vida religiosa sujeta a normas, costumbres y tradiciones, pero nuestra vida estará vacía de obras de fe, porque la fe se muestra por las obras. No somos salvos por obras, pero hemos sido salvados para buenas obras. Y el motor
que nos va a llevar a vivir de esa manera es el amor. Si yo no te amo, me será indiferente. Podré tener buenos deseos hacia ti, podré tener buenas intenciones hacia ti, pero si yo no te amo como Dios quiere que te ame, no seré motivado a darte lo que necesitas. Te daré la palmadita en la espalda, te daré un buen consejo, pero el amor me va a llevar. Si yo te amo, igual que si yo amo a Dios de una manera genuina, ese amor hará que yo ponga en práctica las obras de fe, en unas ocasiones más costosas, menos costosas, pero tanto el amor como la fe son actitudes sacrificiales. Y quisiera compartir en esta mañana cómo el amor de un hombre produjo un acto de fe que hizo que fuera posible un milagro y que además fue de testimonio al círculo social, religioso, familiar, y que fueron testigos de lo que ocurrió allí. Y lo más importante es cómo se desató la gracia de Dios. He titulado esta predicación Hechos son amores. Hechos sería fe y el amor te lleva a los hechos. Hechos son amores. Es un refrán, aquí en España está, hechos son amores y no buenas razones. ¿Vale? Hechos son amores. Y es un centurión movido por el amor y que consiguió el favor de Jesús, y fíjate, sin ser el día de los enamorados. Una vez concluidos todas sus palabras al pueblo que le escuchaba, Jesús entró en Capernaum y el siervo de cierto centurión, a quien él tenía en mucha estima, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, le envió a ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Ellos fueron a Jesús y le rogaban con insistencia diciéndole: Él es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y Él mismo nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos y cuando ya no estaban muy lejos de su casa el centurión, le envió unos amigos para decirle: Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Por eso no me tuve por digno de ir a ti, más bien di la palabra y mi criado será sanado. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve, y él va. Digo a otro, ven, y él viene. Y digo a mi siervo, haz esto, y él lo hace. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él, y dándose vuelta dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Cuando volvieron a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo. El amor de Dios es incondicional, pero el favor de Dios es el resultado de activar la fe. Dios nos ama de manera incondicional. No hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos ame más o nos ame menos. Eso no va a cambiar porque su esencia es amor. Ahora, el mover de Dios, que Dios se mueva y que Dios actúe, eso va a ser el resultado de activar nuestra fe. Porque la fe sin obras es muerta. El amor produjo compasión en este hombre. Compasión hacia un esclavo. Cuando nosotros podemos entender lo que significaba un esclavo en aquel entonces, podríamos valorar más aún el actuar de Dios. Y este hombre, cuando oye hablar de Jesús, pone en práctica su pensamiento, su fe. Él vivía en un ambiente social muy alejado de lo que era el mundo religioso de aquel entonces. Él era romano, él tenía un estatus, pero el amor que tenía por su siervo le llevó a acercarse a alguien que él había escuchado que podía
sanar a esa persona que le amamos. Vemos en un principio cómo lo que motiva al centurión no es la fe en Jesús, sino el amor por su siervo. Si no hubiese amado a su siervo, pues hubiese estado a lo mejor preparando el entierro, buscando un ataúd, viendo cómo se cubrirían los gastos. Pero el amor por su siervo le motivó, le llevó a decir, tengo que encontrar a esta persona, tengo que acercarme a esta persona. O sea, lo que hace es que el amor por este siervo, el amor por la persona que él tenía, hace que él ponga en práctica su fe. El amor produjo compasión. Yo quisiera en esta mañana que veamos las características de ese amor. Y el primero es que el amor es compasivo y cubre la necesidad del otro. Cuando oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos para rogarle que fuera y sanara a su siervo. Lo primero, las características del amor, y que tenemos que ver en medio de nosotros si están esas características, es que el amor es compasivo y busca cubrir la necesidad del otro. Cuando Jesús llega delante de la multitud, en la multiplicación de los panes y de los peces, ¿a qué lo he dicho bien? Sí, ahora sí. Él lo que le reprocha a sus discípulos es esa actitud de derivar la fe hacia Jesús y les dice, despídeles. Sin embargo, Jesús lo primero que hace, si tú lees ese pasaje, dice que cuando ve la multitud no vio un número de personas, sino vio la necesidad que había en ellos. ¿Por qué? Porque había amor en Jesús. Por lo tanto, la compasión. La compasión significa sufrir con la persona. Es fácil sufrir con la persona que tú tienes a tu lado, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, pero Dios nos lleva a tener compasión de aquellas personas que no tienen nada que ver. Cuando Jesús llega a ese lugar, todos los que habían, incluso es muy posible que aquellos de algunos que pudieran haber estado de allí, luego estarían diciéndole a Pilatos, crucifícale. Es muy posible, porque fueron allí a cubrir una necesidad. Y quizás Jesús lo sabría, de la misma manera que Jesús sabía quién le iba a traicionar, pero amó. La gente que es compasiva, se preocupa por los demás, recibirá el favor. Una iglesia que es compasiva y que se preocupa por las necesidades de los demás, físicas, espirituales y emocionales, esa iglesia recibirá el favor de Dios. A veces nos movemos y actuamos por el interés. Esa frase, por el interés te quiero, Andrés. Dios no te quiere por el interés. ¿Qué tenemos cada uno de nosotros para darle a Dios? Basura. Basura. Lo tengo por basura, decía Pablo. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios que sea de valor. Y lo que tenemos de valor es porque nos lo ha dado Él. Por lo demás, no tenemos nada. Dios viene a nuestra vida, no viene para ver qué puede obtener de nosotros. Pues hemos sido salvos no porque fuerais buenos, sino por el amor y la misericordia de Dios. Y Él viene para bendecirnos y para darnos vida. La otra característica del amor es que es generoso. Dios concede su favor a las personas generosas. Él es digno que le concedas porque ama a nuestra nación y Él mismo nos edificó la sinagoga. Ese centurión hizo algo inaudito. Si tú te paras a pensar, Él no fue y dio una ofrenda a la sinagoga, no. Él pagó el coste del templo. Él edificó una sinagoga a un pueblo lejano de Él, al que Él amaba. Porque el amor por ese pueblo hizo que Él se gastara un dinero para edificar una sinagoga. Y lo más impactante de todo es que tanto Él como el pueblo de Israel sabía que nunca iba a entrar. Pues no se le iba a permitir porque era gentil. Sin embargo, la motivación, lo que le mueve,
Lo que hace que ponga en práctica su fe es el amor que tenía por esa nación. Es un regalo incondicional, algo de valor no para él, sino para esa nación que él amaba. Y claro, y les da lo que para ellos era algo muy importante, la sinagoga, un lugar donde ellos pudieran. Eso es como si viniera alguien y nos dijera: he comprado una parcela en el polígono y os voy a edificar una iglesia. Por lo menos le invitaríamos a comer. Por lo menos a comer sí le invitaríamos. Pues es ese mover, esa característica del amor que hace que porque amas pones en práctica aquello que tú ves para beneficio del que tienes delante. Les edificó una sinagoga, pero no era decir: es que yo voy a edificar una sinagoga porque luego yo voy a ir allí y yo quiero estar cómodo y la haré a mi imagen y mi semejanza. No, les edificó una sinagoga sabiendo que él no iba a entrar de momento, ni él iba a entrar ni se lo iban a permitir porque era gentil y no podía entrar. Este hombre, de manera incondicional, sembra generosidad en el corazón de esas personas. Y no lo hizo para recibir, sino porque deseaba hacerles el bien. Es digno que le conceda lo que pide, pues ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y ahí vemos una ley espiritual, pero que también es una ley natural, que es que la siembra siempre produce fruto, escaso o generoso. Sembraste escasamente, escasamente cosecharás. Si siembras generosamente, generosamente recogerás. Hay una ley de la siembra y de la cosecha, y este hombre, su siembra produjo un fruto. Pero esto también es para nuestras vidas. Jesús llega más allá. Dice: cuando lo hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Hasta tal punto que les dice: ven y entra en el gozo de tu Señor. ¿Crees que hay algún sitio donde tú puedas sentir satisfacción más que en el gozo de tu Señor? Más que al lado del Señor, por tu generosidad, porque te mire. Duras han sido vuestras palabras. Contra mí, ha dicho Jehová. Pero decís: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: está de más servir a Dios. ¿Y qué provecho sacamos de guardar la ley y de andar tristes delante de Jehová de los ejércitos? Ahora nosotros consideramos que son felices los arrogantes y que los que hacen impiedad son prosperados. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como memorial delante de él para los que temen a Jehová y para los que toman en cuenta su nombre. En el día que yo preparo, ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro. Seré compasivo con ellos, como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y podréis apreciar la diferencia entre el justo y el pecador, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No había terminado. Si tú coges este pasaje, tú tiras atrás, y él no había terminado, Dios, de decirle a su pueblo: probadme ahora en esto. Les está diciendo: probadme ahora en esto. Después aún no ha terminado Pablo de decirle, aún no ha terminado el Espíritu de decirle al pueblo a través de Malaquías: probadme ahora en esto, cuando el pueblo declara: está de más servir a Dios. ¿Qué provecho sacamos de guardar su ley? Es una actitud de corazón que nosotros tenemos que buscar, que no se arraigue en nosotros. No está de más servir a Dios. No está de más vivir en fe. No está de más cuando la palabra dice: probadme en esto. No está de más, no es en vano. La fe
El que siembra, la palabra de Dios dice que conforme a tu fe te será hecho. Pero tenemos que huir de cuando la palabra de Dios, cuando el Señor viene a decirnos algo que nos confronta, que nos lleva al sacrificio, que no podamos tener ese pensamiento de decir, esto no es importante. Da igual que lo haga, que no lo haga. No es lo mismo, va a pasar lo mismo. Y ese pensamiento estaba en el pueblo, porque les dice que está de más servir a Dios. ¿Qué provecho sacamos de guardar su ley? ¿Qué pensamiento? Es un pensamiento de decir, ¿qué provecho tiene una vida de obediencia a Dios? El pueblo rechaza a Dios porque las bendiciones de Dios no coinciden con sus conceptos egoístas. Las bendiciones de Dios en muchas ocasiones son confrontadas porque no coinciden con mis conceptos enfocados en mí mismo. Estamos trabajando en el taller de formación con el tema de consejería, y donde nos lleva el Señor y tiene que llevar al consejero es que se enfoque en que el aconsejado hay algo arraigado que es egoísmo, y siempre va a querer ser que las cosas se solucionen porque el centro es el egoísta, es el egoísmo, y las cosas cambian cuando me niego a mí mismo, cuando pierdo mi vida por amor y por obediencia, y entonces lo gano. Pero hay una realidad en medio de ti y de mí, que decía Pablo, el mal mora en mí, no hago lo que quiero, aquello que no quiero, eso hago. Y hay una realidad entre nosotros cuyo jefe es el egoísmo, es el ego, es yo. Qué difícil le resulta al ser humano aprender a apreciar las cosas desde la perspectiva de Dios. La semana pasada hablábamos de cómo el pueblo tenía unos sesgos concretos y cómo en ocasiones decía, uy, vamos a salir de Egipto, y aplaudían todos a Dios, todos aplaudiendo al Señor, ¡ay, qué guay, tío! Y cuando llegan al Mar Rojo, dice, vaya chasco, tío, ¿para qué nos sacas de Egipto? Que es que allí no habían cementerios, allí no habían tumbas, ¿eh? Sí, es así. Nos cuesta mucho apreciar las cosas desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué? Porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Dios lo único que busca es glorificarse en medio de su pueblo. Él es el primer interesado que su pueblo pueda ver la gloria de Dios. Y para eso es necesaria la fe. Tu fe, mi fe. Poner en práctica eso que es imposible. Es que si hago esto, no se producirá esto, porque al final queremos controlar. La motivación interior nuestra es controlar. Yo controlo. Claro, y darle el control a Dios de nuestra vida, de nuestra economía, de esas cosas que ayer veíamos que son necesarias, actuando desde la perspectiva de Dios, nos cuesta porque se escapa. No podemos llegar a entenderlo. Y al final descubro en mi persona que soy duro de cerviz y en muchas ocasiones endurezco el oído. Pero era lo que él le decía a su pueblo, pueblo duro de cerviz y de oído duro. Pero es importante esta enseñanza, porque Dios es justo. Por lo tanto, Dios hace diferencia entre quien le sirve y quien no le sirve. Porque había personas que creían que le servían, pero sin embargo, cuando llegan delante del Señor, dicen, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y a otros siervos que estaban convencidos, que le estaban diciendo, dicen, pasa aquí, que aquí es el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, y en Malaquías, antes de entrar en el Nuevo Testamento, ya les está dando un aviso al pueblo de que Él hará justicia. A las fiestas, a las bodas del Cordero no se sentarán todos.
espero sentarme contigo y que tú estés. Porque tiene que ser la leche. Aquello tiene que ser buenísimo. Hermoso. Pero vivamos en ese concepto, que no todo es válido para Dios y que hay una diferencia entre quien le sirve y quien no le sirve. Él lo expresa aquí, el profeta lo expresa de una manera para pararnos a pensar. Dios hace diferencia, marca una diferencia, quien le sirve y quien no le sirve. Y está hablando dentro del concepto de la generosidad. Hablaba de diezmos, de ofrendas, pero dentro de todos los conceptos, en este concepto de generosidad, es el amor que es generoso, sin esperar nada a cambio. Los que le temen, dice, no habla de quienes tienen miedo de Dios, sino de aquellos que están en su presencia reverentes y deseando ser obedientes a Dios, a su voluntad. Esa comunidad que estamos viendo ahí en Malaquías era una comunidad marcada por el materialismo, la desesperanza, el abandono de la fe y el cinismo. Porque esto que le dicen a Dios, eso es cínico. Esa actitud de Dios, del pueblo con Dios, es cinismo. Y lo que marcaba esa sociedad materialista, de desesperanza, de abandono de la fe y el cinismo, había un remanente. Había un remanente. A veces hemos hablado en pequeñas reuniones, hermanos de ministerios, que estamos esperando o que yo me tengo que activar por lo que hagan otros. No, no. Eso le pasaba a Juan y a Pedro. Y Jesús le dice, ¿a ti qué? Si tú ya estás dispuesto, ya es suficiente. El otro ya se encargará el Señor. Tú decides si quieres ser el remanente fiel o este que Malaquías llama los que no sirven. Somos el remanente fiel. Es ese grupo que habla Malaquías, que dice los que temen a Jehová. A ellos Dios reconoce como su verdadero pueblo, su especial tesoro. ¡Qué precioso, Dios! ¡Qué hermoso, qué bonito! De poder sentir de parte de Dios, sois mi precioso pueblo, especial tesoro. Un tesoro para Dios. Ellos permanecen obedientes. Había un remanente dentro de ese pueblo que permaneció obediente al Señor y que llevaban la marca del amor, la justicia y el servicio. Una iglesia sin amor, sin justicia y sin servicio, tendremos muy buenas intenciones, pero estas son las tres características que tiene que tener en ese logo, que no es el que se ve, sino que se tiene que mostrar: el amor, la justicia y el servicio. Eso es lo que es ese remanente, ese pueblo que sirve. El que no sirve, no sirve, como decía Santa Teresa de Calcuta. Y el que es justo, y el que ama, ama. Las personas que obtienen el favor de Dios son personas generosas. Dejemos de darle a Dios las migajas. Pongamos en práctica la fe. Esa fe que dice, es que va a ser imposible. Permite ver el actuar de Dios en medio de esa imposibilidad. Y ver cómo Dios hace posible lo que para ti y para mí es imposible. Activemos nuestra fe. El amor es respetuoso y humilde. Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo. Este centurión le dice a Jesús, Señor, le muestra un profundo respeto por su persona. El amor que tiene que haber en medio de nosotros
Tiene que ser un amor profundo de respeto. No tenemos por qué pensar igual. Pero lo que no puede desaparecer es el respeto, porque el respeto es un fruto del amor. Respeto, este hombre, muy lejano de lo que era la sociedad de Jesús, él se presenta y lo que hace es mostrarle respeto. Señor, le está mostrando un profundo respeto a la persona de Jesús. Una iglesia respetuosa con Dios, no con esta de Malaquía que dice, bueno, esto no tiene sentido. Si da igual servir a Dios que no servirle. Si los arrogantes y los que pasan de Dios son felices, pues yo también. No. No. Un respeto a Dios. Un respeto a su palabra. Un respeto a lo que Él dice. Pero un respeto mutuo entre nosotros. El respetarnos como somos. Luego le dice, y no soy digno, expresa humildad. Lo cual indica el bajo concepto que él tenía en sí mismo comparado con el respeto que le tenía a Jesús. Esa humildad de este hombre que era centurión. La posición que tenía era muy elevada. Él era militar, él tenía autoridad, pero tenía un alto concepto de Jesús. No perdamos esa perspectiva de tener la perspectiva que Dios se merece y a Él le corresponde. Respeto y humildad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, el considerar el respeto y el considerarnos los unos a los otros como mayores. Pero cuánto más con Dios, que nuestra manera de vivir muestre un respeto y una humildad al único que se la merece. Respeto y humildad al reconocer la autoridad de Jesús y su palabra. Di la palabra y mi criado será sanado. Cuando estamos sometidos a la autoridad de la palabra, voy a obtener el favor de Dios. El amor es incondicional, pero para que se obre, para que Dios actúe, para poder recibir la bendición de Dios, yo necesito someterme, reconocer la autoridad de la palabra en mi vida. Queridos, yo no sé tú, pero yo quisiera en esta mañana pedirle a Dios que me enseñe respeto y humildad. Es algo que a lo mejor estamos más enfocados en pedir pan, en pedir cosas, pero yo creo que hay carencia de amor. Poder pedirle a Dios, Señor, yo quiero amar como tú amas, yo quiero amar como tú quieres que yo ame. Y que en esta mañana podamos pedirle a Dios que nos enseñe, que nos dé su gracia para que podamos vivir con respeto y humildad. No deshonremos primeramente a Dios, démosle la honra. Que demos la honra con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros bienes, con todo lo que tenemos, que honremos a Dios, pero no nos deshonremos los unos a los otros, escudándonos con nuestro carácter o justificándonos, y vamos a respetar las autoridades espirituales que han sido puestas por Dios en la iglesia. No perder esa perspectiva de respeto y humildad. Cuando Jesús oyó esto, se maravilló de él y dándose vuelta dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Dijo que no vio fe como la de ese pagano. El centurión es un ejemplo precioso de cómo la fe obra por el amor. Dice que se maravilló de él, porque veía su condición social, veía dónde estaba, y que su actuar de respeto, de humildad, mostró una fe en él que honró. Nunca hallé tanta fe ni aun en Israel. ¿Y sabe qué me pasa? Cuando me voy a Hebreos 11 y veo la fe de tantas personas, dice, ¿por qué no? Simplemente
porque se movió por amor. Su corazón compasivo, era un hombre que era compasivo, tenía un corazón generoso, tenía respeto, tenía reconocimiento, tenía sometimiento a la autoridad de Jesús, tenía sometimiento a la palabra y tenía ese sometimiento al Señor mostrando humildad. Eso fue lo que activó el favor de Dios. Hechos son amores. Y al llegar a casa se encontró con un milagro. Hoy decía Vicky, esto es un milagro. Luis, ¿puede ser esto un milagro? No sé, pueden ser milagros. A veces esperamos milagros grandiosos, que paralíticos se levanten. Ay, pero esa perspectiva cada uno. Para Vicky, para Luis, pues hace a lo mejor un mes lo que estamos celebrando aquí podía ser algo muy lejano, algo muy imposible, porque ¿cómo vamos a hacer esto? Los impedimentos que han habido, y al final Dios ha dicho, yo abriré el Mar Rojo, yo abriré puertas de aviones y de lo que haga falta. A las personas que actúan con esta clase de amor les ocurren estas casualidades. Que al final llega a casa y el siervo había sido sanado. Por un hombre generoso, por un hombre que le dice al Señor, Señor, te respeto. Y le dice, y sé que no eres digno de que vengas a tu casa porque tú dices y se hace. Estaba declarando una fe hacia la persona de Jesús que en muchas ocasiones yo no tengo. Hablaba el domingo pasado cómo escuchaba el testimonio del abuelo Bernardo y cómo confrontaba mi fe. Digo, ¿cuál es mi fe? Pero entendí que la fe solamente puede crecer si la ponemos en obras. Porque la fe sin obras es muerta. Y para que la fe resucite, para que la fe crea, tiene que ser puesta en práctica. Y este hombre, un centurión romano, pues actúa de una manera su siervo se sanó, pero tenemos ese corazón del centurión. Señor, di la palabra que yo diré amén. Di la palabra y yo voy a decir amén. Di la palabra, Señor, y yo seré sanado. Sanado de mi egoísmo, sanado de mi egocentrismo, sanado de mi carácter, sanado de... Di la palabra, Señor, porque tu palabra tiene autoridad. Le dice, yo estoy puesto en autoridad, y le está diciendo, y tú tienes autoridad. Por lo tanto, di la palabra. Y el amor nos tiene que mover a orar. No concibo amar a Dios y no desear estar con Él. No concibo amar a Dios y no decirle, tengo que orar porque todo va a venir de parte tuya. El no orar, el llevar una vida que no es de oración, estoy marcando una naturaleza autosuficiente. No necesito orar. Había en Cesarea cierto hombre llamado Cornelio, que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Hacía muchas obras de misericordia para el pueblo y oraba a Dios constantemente. Como a la hora novena del día, él vio claramente en visión a un ángel de Dios que entró hacia él y le dijo, Cornelio. Con los ojos puestos en el ángel y espantado, él dijo, ¿qué hay, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus obras de misericordia han subido como memorial ante la presencia de Dios. Ahora pues envía hombres a Jope, y al venir a cierto Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda con un tal Simón, curtidor, quien tiene su casa junto al mar. En cuanto se fue el ángel que hablaba con él, Cornelio llamó a sus 2 criados y a un soldado piadoso de entre sus asistentes, y después de haberles contado todo esto, los envió a Jope.
a Job. Lees este pasaje y no puedo evitar pensar que estamos hablando de la misma persona. Pero no es importante, no es trascendente. Pero las características del centurión que se encuentra con Jesús, a este centurión, las características son las mismas. Piadoso, temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas, era generoso al pueblo. No dice que hacía limosnas a la sinagoga, hacía limosnas al pueblo. Lloraba a Dios siempre. Yo no oro siempre. No siempre soy temeroso de Dios. No siempre soy compasivo. Y no siempre soy todo lo generoso que tendría que ser. Pero este hombre, lo que nos está mostrando es que la gente que ora es la gente que obtiene el favor de Dios. Porque el amor a Dios es lo que nos mueve a estar con Él. Si yo amo a Dios como debo amarlo, eso me tiene que motivar a buscar a Dios, a estar con Él. Porque Él sí que es de una manera que quizás yo no puedo llegar a ser, y es que dice su palabra que Él te anhela celosamente. ¿Anhelamos a Dios con ese mismo celo? ¿Cuál fue el alcance de esta oración? Se le presentó un ángel. ¿Cuántos ángeles se han presentado en tu vida? Yo ya sé que todos los días, uno por la mañana y uno por la noche. Hablaba Vicky, me contaba, y no puedo evitar pensar que en ese aeropuerto había un ángel. Porque los ángeles existen, hermano. Y quiero pensarlo. Lo quiero pensar porque quiero honrar a Dios. La Iglesia, hemos sido personas que por gracia hemos sido movidos de una manera especial a hacer algo. Y quisiera agradecer a cada uno de todos vosotros, porque yo sé que todos vosotros habéis estado juntamente con nosotros orando, a veces con preocupación, a veces dispuestos. Han habido familias que se han dispuesto a ir a Barcelona a hacer cosas. Quiero agradeceros de todo como iglesia, porque ellos han dicho, quiero dar gracias porque si estamos aquí, gracias a vosotros. Están aquí gracias a Dios. Pero en algún momento nuestra fe fue motivada por amor. Porque al amarles pusimos en marcha la compasión, la generosidad, el respeto, la humildad y la oración. Para concluir, el amor magnifica, el amor dignifica y el amor significa al ser humano. Y de esta acción de mostrar amor a través de la compasión, el respeto, la humildad, el sometimiento a la palabra y la visión de Dios del centurión y de Pedro de ir, porque cuando se le presenta a Pedro le dice, tienes que ir a casa de fulanito, y Pedro dice, que esto es un gentil, que es un gentil. Lo que le estaba pidiendo a Pedro no era fácil de hacer, no era fácil. Él no sabía quién era. Él lo que hace es decir, no, tienes que ir a Jope, tienes que tal, O sea, cuando él se le presenta, le dice, tú, me ha dicho un ángel que tienes que venir allí donde estoy yo. Él no podía entrar en casa de un gentil, ni relacionarse con él. Sin embargo, la obediencia y el actuar y esas características, tanto en el centurión de Jesús como en Pedro, de ir, entrar, habitar y predicar a los gentiles, nace la iglesia donde estamos nosotros hoy. Porque de ese acto de obediencia empieza la iglesia de los gentiles.
ese pueblo que no era pueblo, pero que Dios hizo pueblo. Y todo esto fue movido por un profundo amor en el centurión y en Pedro. ¿Quieres ser parte del actuar de Dios? Y con esto termino. ¿Quieres ser parte del actuar de Dios? El otro día hablaba de lo bonito que es ser la iglesia, la familia de Dios, pero la pregunta en esta mañana de Dios para su iglesia es: ¿queremos ser parte del actuar de Dios? ¿Queremos ver el actuar de Dios en nosotros? ¿Queremos ver el actuar de Dios a través de ti? ¿Te sientes con la necesidad de ser lleno de amor, como me siento yo? Pues si solo de la única manera que vamos a poder ver el actuar de Dios es amar, esforzarnos en amar, porque solamente si amamos podremos ver a Dios, y solamente por ese amor pondremos en práctica la fe. Hechos son amores. Y veremos el favor de Dios en nosotros, en la iglesia y en el lugar donde estamos. Qué fácil y al mismo tiempo que imposible. Porque el amor, solamente hay una fuente que nos la puede dar. Y es el Espíritu Santo. Yo quisiera invitaros a que os pongáis en pie. Y al grupo de alabanza que pase. Hay una alabanza que vamos a cantar. Y yo quisiera que con toda libertad, pudieras tomar una decisión en esta mañana. Porque es una alabanza que tiene una declaración. No solamente es una letra, sino que vamos a declarar algo. Y sobre lo que vamos a declarar, tú no estás de acuerdo, ten la libertad de sentarte, porque quiero entender y entenderé que si estás de pie es porque quieres que eso que vamos a cantar sea una realidad. La letra de esta alabanza dice: vamos a decirle al Señor: Señor, haz tu obra en mí. Sí, Jesús, te necesito más. Y hoy rindo mi ser, hoy rindo mi corazón. Quiero levantar mis manos para decirle al Señor: hoy te rindo mi ser, hoy te rindo mi corazón. Que esto sea una declaración: haz tu obra en mí. Y el título es: este es mi deseo. Si este es tu deseo, mantente en pie. Pero si no lo fuese, porque necesitas tiempo, porque todavía no has entregado tu vida a Cristo, yo te invitaría primero que pudieras entregar tu vida al Señor de una manera genuina. Y que tú en esta mañana le puedes decir: haz tu obra en mí, Señor. Me rindo ante ti. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Y si no, siéntate. Pero si lo quieres hacer juntamente conmigo, cierra tus ojos. Enfócate en el que está sentado en el trono. Enfócate en Dios, en lo alto, en lo supremo, en lo inmenso, en lo precioso. Y que en esta mañana le podamos decir: Señor, pon en mí ese amor generoso. Señor, pon en mí ese amor compasivo, ese amor de oración, ese amor de respeto y humildad.